Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que de verdad es pura pasión, es identidad. Y hasta conflicto a veces. Exacto, el idioma en Puerto Rico. Porque, a ver, las fuentes que revisamos, que van desde la Biblioteca del Congreso hasta, bueno, varios trabajos académicos, Sí. dibujan un mapa que es de verdad fascinante. Es como la biografía de un idioma, una historia de encuentros, de imposiciones y de una resistencia increíble. Totalmente. Y nuestra misión aquí es justo esa, ¿no? Intentar como desarmar ese rompecabezas. Eso. Vamos a explorar 4 capas, digamos, fundamentales que componen el español boricua. La base taína, luego la estructura española, el ritmo africano y, claro, la compleja relación con el inglés. Y ver cómo todo eso sigue vivo hoy. Exacto. Generando debates muy, muy intensos sobre lo que significa al final ser puertorriqueño. Pues arranquemos por el principio de todo. Por la primera voz de la isla. Los taínos. Los taínos. Antes de Colón, ellos estaban allí y le tenían un nombre precioso a su tierra. Boriquén. Boriquén. Las fuentes dicen que significaba tierra del señor valiente. Qué nombre, ¿eh? Con una fuerza. Increíble. Y lo más asombroso, fíjate, es que aunque la civilización taínos fue prácticamente aniquilada por las enfermedades, por la brutalidad de la conquista, Sí. su lenguaje se negó a desaparecer del todo. Es como un fantasma que todavía susurra en el habla de todos los días. Si es que es eso, es como hacer arqueología lingüística sin darte cuenta. Ajá. Cada vez que alguien en el Caribe habla de una canoa, o se acuesta en una hamaca, O toca unas maracas. o unas maracas, un güiro, está usando palabras taínas, sonidos de hace más de 500 años. Y no solo objetos. Piensa en los lugares. Claro, nombres de ciudades como Mayagüez, Utuado, Caguas. Son un eco directo de esa primera capa. Exacto. Podríamos llamarlo el ADN lingüístico de la isla, aunque el idioma taíno como sistema, bueno, se perdió. Estas palabras son los cimientos. La primera piedra. La primera piedra sobre la que se construyó todo lo demás. Son la prueba de que, en realidad, ninguna cultura se borra por completo. Y sobre esos cimientos, ¿Sí? se empezó a construir una estructura inmensa que duró 400 años. La española. 4 siglos. Y el español no llegó como un idioma más, ¿verdad? Se impuso. Se impuso como la herramienta de colonización y sobre todo de adoctrinamiento cristiano. La educación al principio era muy básica. Gramática, un poco de matemáticas y mucha doctrina. Aquí es donde una de las fuentes usa una analogía que me pareció muy poderosa. La de la fortaleza, esa misma. Dice que durante esos 4 siglos, el idioma español se convirtió en los muros de una fortaleza para la identidad puertorriqueña. Es una imagen muy potente, porque una fortaleza defiende, protege. Esos muros se construyeron ladrillo a ladrillo durante tanto tiempo que el español, pues, se fusionó con el alma de la gente. Se volvió algo sentimental, histórico. Exacto, un refugio. Y entender eso es crucial, porque explica la reacción tan visceral que vino después. Claro. Cuando llegó otra potencia e intentó derribar esos muros, la defensa fue feroz. El idioma dejó de ser solo un idioma. Se convirtió en la bandera. Se convirtió en la bandera misma de la resistencia cultural. Y mientras se levantaban esos muros, llegó otra influencia que no aportó ladrillos, sino la música que sonaría dentro. La africana. Qué buena forma de ponerlo. Es que a partir del siglo XVI, los españoles trajeron a miles de personas esclavizadas de África. Los estudios apuntan a que la mayoría venían de pueblos yoruba e igbo, de la actual Nigeria y de los bantúes de las Guineas. Y este es el punto de inflexión sonoro. Aquí es donde el español de Puerto Rico adquiere su melodía. Su cadencia única. Esa que lo hace reconocible en cualquier parte del mundo. Y lo fascinante es que la lingüística puede rastrear esa herencia. La influencia más clara parece venir del yoruba. Ok. Y su huella no está tanto en las palabras, sino en la música del lenguaje, en la fonología. A ver, un momento. ¿Me estás diciendo que la forma en que el español suena en Puerto Rico, esa musiquita que se reconoce al instante, tiene una conexión directa con las lenguas de África? Es una conexión directa. Se manifiesta sobre todo en 2 rasgos muy característicos. ¿Cuáles? El primero es la aspiración o la eliminación de las consonantes al final de las sílabas, principalmente la S. Ah, el famoso come ese, el decir los puertorriqueños. Exactamente.
Y el segundo, la neutralización entre las consonantes L y R. El clásico ejemplo de decir Puerto Rico. En lugar de Puerto Rico. Y aquí es fundamental insistir en algo. Esto no es hablar mal, como a veces se ha dicho con mucho prejuicio. No, claro. Es una herencia fonológica, una marca de identidad que le da esa musicalidad tan particular al habla boricua. Y por supuesto también dejaron palabras que son puro Caribe. Decir que algo es chévere, por ejemplo. Chévere es un gran ejemplo. O alimentos que son la base de la cocina, como el ñame o los gandules. Totalmente. Pero la herencia va más allá. Está en el sonido de los barriles de la bomba, en los pasos de la bomba y la plena. Justo. Has dado en el clavo. La capa africana no solo aportó vocabulario, aportó el ritmo, el alma sonora del idioma. Es la melodía que resuena dentro de esa fortaleza española que mencionábamos. Entonces, si lo visualizamos, tenemos una base taína, sobre ella unos muros españoles muy sólidos, y por dentro un ritmo africano que le da vida. Es una identidad muy definida. Muy definida. Pero todo eso se pone a prueba en 1898. Ahí cambia el poder, ¿no? Exacto. Tras la guerra hispano-estadounidense, España le cede a Puerto Rico a Estados Unidos. Y aquí se abre un capítulo completamente nuevo. Uno de choque. De choque y de conflicto. Porque Estados Unidos, igual que España antes, entendió perfectamente que para controlar un pueblo hay que controlar su idioma. Y empezaron un intenso proceso de americanización. Y a una velocidad de vértigo. Las fuentes detallan que para 1902, o sea, apenas 4 años después, el inglés ya era el idioma de instrucción obligatorio en todas las escuelas. Imagínate eso. De un día para otro se esperaba que maestros y niños se comunicaran en un idioma que apenas conocían. ¡Qué locura! Y la resistencia no fue pasiva, fue inmediata y fue organizada. En 1912, por ejemplo, se funda la Asociación de Maestros de Puerto Rico. ¿Y su principal lucha fue esa? Desde el primer día, restablecer el español en las aulas. Pero no era solo una lucha pedagógica, Era una batalla por el alma de la isla. ¿Cómo lo veían los intelectuales de la época? ¿Qué decían? Las fuentes lo describen como una invasión cultural. Figuras como Pedro Albizu Campos decían que enseñar en inglés era desalmar a los niños puertorriqueños. ¿Desalmar? ¿Qué palabra? Sí, veían el inglés como un veneno que buscaba borrar su herencia hispánica. Si el español era la fortaleza. El inglés era el ejército que la asediaba. Día y noche, en las escuelas, en los tribunales, en el gobierno. Y esa tensión acumulada durante décadas explotó simbólicamente mucho después, en un momento muy concreto que citan los documentos. Sí, en 1991. El gobierno aprobó una ley que declaraba el español como el único idioma oficial. La política de solo español. Fue un acto de reafirmación cultural enorme. A ver, la ley duró poco, es cierto. Duró 2 años, creo. Sí, 2 años después se reinstauró el inglés como lengua cooficial. Pero ese gesto simbólico nos dice todo sobre la profundidad de la herida y de la resistencia. Entonces, después de un siglo de este choque de titanes, ¿quién ganó? La respuesta parece ser que ninguno, o los dos a la vez. El resultado es algo mucho más complejo, algo híbrido. Híbrido, esa es la palabra. Desde 1949, el español recuperó su lugar como idioma principal de instrucción, pero el inglés se quedó, como asignatura obligatoria y como idioma cooficial. O sea, no hubo una sustitución. No, para nada. Surgió una convivencia, a veces tensa, a veces muy creativa. El inglés se coló en la vida diaria por el cine, la música, la tecnología. Y la gente, en lugar de rendirse, lo que hizo fue... domesticarlo. Me gusta esa idea, domesticarlo. Se ve perfecto en los anglicismos. Claro, no se copian sin más, se adaptan. Nadie dice parking con acento de Texas, dicen parking. O zipper en lugar de zipper. Exacto. Es el español demostrando su increíble plasticidad. Absorbe al invasor y lo transforma en algo propio. Lo que nos trae directos al presente, a una encrucijada de identidad que es fascinante y, por lo que dicen las fuentes, a menudo dolorosa. Sí, porque esta relación ha creado nuevas tensiones. Y esta vez las fracturas aparecen dentro de la propia comunidad puertorriqueña. Hablemos de eso porque es uno de los puntos más reveladores. La dinámica entre los Islanders, los que viven en la isla.
Y los mainlanders. Los puertorriqueños de la diáspora, sobre todo los que han crecido en Estados Unidos. Aquí es donde la fortaleza del español muestra su cara más compleja. Para muchos en la isla, el español no es solo un idioma, es el carnet de identidad. El marcador de autenticidad. El marcador definitivo, sí. Y cuando un boricua criado en Estados Unidos vuelve a la isla sin hablar un español fluido, se encuentra con un muro. Sí, las fuentes son muy claras en esto. A menudo los reciben con burlas, les llaman gringos o yanquis. Apodos que tradicionalmente se usaban para los estadounidenses blancos. O sea, se cuestiona su pureza como puertorriqueños. ¡Qué fuerte! El mismo idioma que te conecta con tu herencia en Chicago te puede hacer sentir como un extraño en Caguas. Imagínate, debe ser una experiencia increíblemente confusa. Dolorosa. Totalmente. Las fuentes recogen testimonios de gente que se siente ni de aquí ni de allá. En Estados Unidos, su español, aunque sea limitado, es un acto de afirmación cultural. Es resistencia. Pero en la isla, ese mismo español o la falta de él es visto por algunos como una traición a las raíces. Es una paradoja brutal. El idioma como herramienta de resistencia en un lugar y como barrera de exclusión en otro. Justo eso. Pero parece que algo está empezando a cambiar. Los documentos sugieren que las generaciones más jóvenes en la isla podrían tener una visión distinta. ¿Menos conflictiva? Sí, menos conflictiva sobre todo esto. Así es. Y esto plantea una pregunta importantísima sobre el futuro. Está evolucionando la definición de ser puertorriqueño. Y todo apunta a que sí, ¿no? Parece que se podría estar pasando de una identidad basada rígidamente en la uniformidad lingüística En hablar español de una manera específica, a una definición más amplia. más flexible. ¿Y cuál sería esa nueva definición? Una basada en algo más emocional. El amor a la tierra y a las cosas puertorriqueñas. Sin importar si se expresa en español, en inglés, O en una mezcla de ambos. que la conexión cultural, el sentimiento de pertenencia empiece a pesar más que la perfección gramatical. Es un cambio sutil, pero de un alcance enorme. Enorme. ¡Qué recorrido! Al final, lo que hemos contado es la biografía de un idioma vivo. Una historia que empieza con susurros taínos, Que se construye con la fortaleza del español. que encuentra su alma y su ritmo en la herencia africana, y que luego entra en esa relación tan complicada de amor y odio con el inglés. Es una narrativa constante de supervivencia, adaptación y reinvención. ¿Sí? Y esto nos deja con una idea final para darle vueltas. Si a lo largo de su historia, el lenguaje ha sido para Puerto Rico, por un lado, una herramienta de opresión, Impuesta desde fuera. y por otro, el escudo de resistencia forjado desde dentro. ¿Qué significa para el futuro de la identidad puertorriqueña que las fronteras entre estos idiomas se vuelvan cada vez más borrosas? Es una pregunta muy potente. Y lleva a otra más profunda. ¿Puede una identidad forjada en el fuego del conflicto lingüístico no solo sobrevivir, sino prosperar en un futuro que parece ser más fluido, más híbrido? O como dicen algunos académicos, más translingüístico. Exacto. Un futuro donde la gente mezcla y usa los idiomas de forma creativa, no como cajas separadas, sino como una sola caja de herramientas para comunicarse. La gran pregunta es, ¿qué pasa cuando los muros de una fortaleza empiezan a convertirse en puentes?